Sí, renunció Elena Hayton de Nolasco. Qué barbaridad. Después de esa pequeña disidencia, ¿no? Qué movimientos sísmicos en la Corte, ¿eh? Junto con Lorenzetti. A quien estamos viendo es a Elena Hayton de Nolasco. La semana pasada, recordemos que se votó la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. ¿La semana pasada o la anterior? La semana pasada. A Horacio Rosati. Sí. Con el voto propio de Rosati, se autovotó. Rosenkrantz se autovotó porque es el vicepresidente. Y Maqueda fue quien propuso esta fórmula Rosati-Rosenkrantz. Por el otro lado, Lorenzetti estaba con algunos compromisos asumidos con anterioridad. Sí. Y Hayton de Nolasco consideraba que tenía que estar Lorenzetti, entonces no votó. No sé que me quedó pendiente esa pregunta. ¿Qué más importante que esto tenía Lorenzetti? No, bueno, chicos, ¿Pero qué tenía que ir a pescar? ¿Qué tenía que hacer? Porque, amigo, se trata de la elección de la Corte Suprema de Justicia que vos integrás. Un torneo un truco de veteranos en la vecinal. De pádel. Claro. Amigo, ¿qué tenés que hacer? Tenis criollo. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, la cuestión es que dejó... se dejaron entrever nuevamente algunas diferencias en la Corte con sus miembros, diferencias que se venían notando con algunos de sus fallos, y en este caso Elena Hayton de Nolasco yéndose a la casa. Recordemos que hay una acordada de la Corte en su momento para que pueda seguir Elena Hayton de Nolasco después de cumplir la mayoría de edad que se establece, le permitió seguir. Bueno, sin embargo, le envió una carta al presidente de la Nación diciéndole que acá te dejo la llave, acá te dejo la llave, cerré la llave de gas antes de irme. Hay una llave de repuesto abajo de la maceta, me voy. Dale de comer al perro, yo me voy, pero a partir del 1 de noviembre. A partir del 1 de noviembre queda una vacante. Cosa de que me liquiden todo el sueldo. Es muy lindo lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque ahora el presidente tiene que proponer a un miembro para reemplazar a Hayton de Nolasco. Claro. Lo tiene que proponer al Congreso. Claro. Y el Congreso lo tiene que votar. Exacto. La pregunta es... ¿Cuál Congreso lo va a votar? Bueno, lo va a votar el que viene, está claro. Bueno. Yo creo que lo va a votar el que viene. Bueno, qué sé yo, no sé. Que vos decís que va a meter un pliego antes del 10 de diciembre, así como... Si el 1 de noviembre se queda sin un ministro, el 2 de noviembre puede entrar el pliego, ¿eh? Y puede presionar para que se vote antes del 10 de diciembre. Estaría bárbaro. Cambio de conformación en la Cámara, donde probablemente el oficialismo pierda algunas mayorías o pierda algunas bancas. No sé si dan los números para eso, porque si no dieron un quórum hoy para una ley, imagínate para el ejemplo. Olvídate, olvídate. Pero bueno, la cuestión es que... Una ley que amplía derechos y que da información. ¿Por qué no van a dar eso? Ya vamos a hablar de eso, obviamente, pero la novedad del día es la renuncia de Elena Hayton de Nolasco a la Corte Suprema. Claro. El día de hoy. Escuchaba antes, ¿puedo hacer un pequeño aporte? Bueno, dale. Escuchaba antes que ustedes se preguntaban por qué Lorenzetti no había estado en la votación del presidente de la Corte. Sí. Bueno, hay una... Lorenzetti después criticó duramente cómo se habían votado. De hecho, se volvió a aplicar el autovoto, algo que no se aplicaba desde la Corte Menemista de Nazareno. ¿Por qué? Porque Rosati la convocó al plenario, un jueves. Todos los plenos de la Corte son los martes, igual que en Santa Fe. Pero Lorenzetti estaba, creo que estaba en Brasil, en una misión, en una actividad oficial de ministros de la Corte, en un encuentro fuera del país, que lo había anticipado con mucho tiempo y que en su propia carta, lo dice en su propia carta de repudio, cómo se votó esa presidencia de la Corte. Bien se podría haber votado o el martes, que es el día donde se junta la Corte, se reúnen los ministros, o haberse pospuesto para el martes siguiente, si no, el mundo iba a seguir girando, ningún justiciable se iba a quedar sin un fallo, y sin embargo Rosati decidió resolverlo ese jueves. De ahí a que no me une nada a Lorenzetti, no me ata nada a él, pero debo decir que en su carta tiene mucha razón cuando explica por qué se quedó afuera de esa votación y por qué repudió el autovoto, algo que no ocurría desde los años 90.